Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, amigos. Preparaos porque nos adentramos en un caso que ha cautivado y aterrorizado a partes iguales. El de asesinos del Zodiaco. Un misterio que, como una niebla espesa, se cernió sobre California. Desde finales de los años 60, ¿sí? Dejando tras de sí un rastro de crímenes sin resolver, mensajes cifrados y una pregunta que aún hoy en día nos perturba. ¿Quién era el Zodiaco? Para esta inmersión nos basamos en la entrada de Wikipedia sobre el asesino del Zodiaco. Es un compendio de los hechos, las víctimas, los sospechosos y las incógnitas que se extienden hasta nuestros días. Lo que vamos a hacer hoy es intentar desentrañar la madeja de este caso, para que podáis comprender mejor su complejidad. Exacto. Y para ello debemos empezar por el principio, por las víctimas que lamentablemente el Zodiaco dejó tras de sí. 5 víctimas confirmadas, asesinadas con una crueldad que hiela la sangre. 5 vidas truncadas. Parejas jóvenes que disfrutaban de una noche de verano, un taxista que trabajaba para ganarse la vida. La aparente aleatoriedad de las víctimas es uno de los aspectos más escalofriantes del caso. ¿Nos puedes contar un poco más sobre ellas? Claro. Empecemos por David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen, 17 y 16 años. Una joven pareja que fue atacada en diciembre de 1968, mientras estaban en una cita en un camino solitario cerca del lago Herman. Un lugar apartado es perfecto para una cita romántica, que se convirtió en una trampa mortal. ¿Cómo sucedió exactamente el ataque? Según las investigaciones, David recibió un disparo en la cabeza y Betty Lou 5 en la espalda. Parece que intentó huir, pero el asesino la persiguió y acabó con su vida sin piedad. Un inicio brutal para esta serie de crímenes. ¿Y qué hay de las siguientes víctimas? En julio del 69, solo unos meses después, el Zodiaco atacó de nuevo. Esta vez, sus víctimas fueron Michael Mageau y Darlene Ferrier, una pareja que estaba en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs en Vallejo. Darlene murió en el acto, pero Michael, a pesar de recibir varios disparos, sobrevivió. Un golpe de suerte en medio de la tragedia, y su testimonio, por lo que he leído, fue crucial para la investigación. Sin duda, gracias a la descripción que Michael dio del atacante, la policía pudo elaborar un retrato robot del Zodiaco. Un retrato que, aunque difuso, se convirtió en una de las imágenes más icónicas del caso. Imagino que esa llamada debió de causar un gran impacto en la policía. No solo confirmaba la autoría de los crímenes, sino que demostraba que el Zodiaco buscaba notoriedad, que disfrutaba jugando con las autoridades. Exacto. Y ese afán de protagonismo se hizo aún más patente con los siguientes ataques. En septiembre del 69, en el lago Berryessa, Brian Hartnell y Cecilia Ann Shepard fueron atacados mientras disfrutaban de un picnic. Otra pareja joven, otro lugar apartado. El modus operandi del Zodiaco se estaba volviendo predecible. En cierto modo sí. Pero este ataque tenía una peculiaridad. El Zodiaco, vestido con una capucha negra y el símbolo de círculo con una cruz en el pecho, se acercó a la pareja. Y tras atarlos, los apuñaló repetidamente. Brian sobrevivió, pero Cecilia murió a causa de las heridas. Una escena sacada de una película de terror, y ese símbolo, el círculo con la cruz, se convirtió en la firma del Zodiaco. Así es. Lo dejó marcado en el coche de Brian, como un sello macabro que certificaba su autoría. Y poco después, en octubre del 69, cometió su último crimen confirmado: el asesinato de Paul Lee Sain, un taxista de San Francisco. Un disparo en la cabeza a sangre fría. Un crimen que, a diferencia de los anteriores, tuvo lugar en plena ciudad, a la vista de varios testigos. ¿Qué sabemos de este caso? Pues que el Zodiaco, tras disparar a Stein, la robó la cartera, las llaves y la camisa. 3 adolescentes que estaban en la zona presenciaron parte del ataque y pudieron dar una descripción a la policía. Pero a pesar de eso, el Zodiaco volvió a desaparecer, sin dejar rastro. Es como si se desvaneciera en el aire. Esta es una de las grandes frustraciones de este caso. La sensación de que el Zodiaco siempre iba un paso por delante de la policía. Y a esa frustración debemos sumarle el misterio de sus cartas y mensajes cifrados. Ahí es donde la historia da un giro aún más siniestro. Porque el Zodiaco no se limitó a asesinar. Quería jugar, quería sembrar el pánico, quería dejar su huella en el mundo. Y para ello utilizó las cartas como arma. Las cartas son, sin duda, la pieza clave del rompecabezas. A través de ellas podemos asomarnos a la mente del Zodiaco, aunque sea de forma fragmentada y distorsionada. Cartas que envió periódicos a la policía, jugando al gato y al ratón con las autoridades. ¿Cuál fue la primera carta que se conoce? En agosto del 69, un mes después del ataque a Mageau y Ferrier, el Zodiaco envió 3 cartas prácticamente idénticas a 3 periódicos: el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas reivindicaba los 3 crímenes, amenazaba con nuevos asesinatos si no se publicaban las cartas en portada. Una amenaza directa a la libertad de prensa, un intento de controlar la narrativa. Exacto.
Y junto a la amenaza, un elemento aún más perturbador, un criptograma, un mensaje codificado de 408 caracteres, el primer desafío que el Zodíaco lanzaba al mundo. Un mensaje que por suerte fue descifrado poco después por una pareja de aficionados a la criptografía. Donald y Betty Harden. Gracias a su ingenio y perseverancia, pudimos leer el mensaje del Zodíaco. Un mensaje que, aunque no revelaba su identidad, sí nos daba una pista sobre su retorcida psicología. ¿Y qué decía exactamente ese mensaje? Era una mezcla de frases inconexas, jeroglíficos sin aparente significado y una referencia inquietante a la novela El juego más peligroso, de Richard Conan. Un poco más peligroso. Una novela en la que un cazador, aburrido de presas fáciles, decide que la caza más emocionante es la del hombre. Un paralelismo escalofriante con los crímenes del Zodíaco. Es decir, que no solo se veía a sí mismo como un cazador, sino que disfrutaba con la persecución, con el miedo que generaba en sus víctimas. Eso parece. Y el mensaje también incluía una frase que nos da una idea de su delirio de grandeza. Estoy recolectando esclavos para la otra vida. Una afirmación que nos muestra su visión distorsionada de la realidad. Una frase que nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué pretendía el Zodíaco con esas cartas? ¿Simplemente sembrar el pánico? ¿O había algo más? Esta es una pregunta que aún hoy nos atormenta, porque las cartas no se detuvieron ahí. El Zodíaco continuó enviando cartas durante años, algunas con nuevos códigos, otras con detalles de sus crímenes, otras con amenazas cada vez más macabras. Cartas que se convertían en un puzzle para la policía, en una carrera contrarreloj para descifrar los mensajes y encontrar al asesino. Y una carrera que, por desgracia, la policía no pudo ganar. El Zodíaco, a pesar de dejar tantas pistas, nunca fue capturado. Y eso nos lleva a otra de las grandes incógnitas del caso, los códigos. ¿Se pudieran descifrar todos los mensajes del Zodíaco? No, de los 4 criptogramas que envió, 2 permanecen sin resolver hasta el día de hoy. Esos mensajes codificados siguen ahí como puertas cerradas. Puertas que podrían albergar la clave para desvelar la identidad del Zodíaco. Un misterio dentro del misterio. Imaginad la frustración de los investigadores, sabiendo que la respuesta podría estar ahí, al alcance de la mano, pero sin poder descifrarla. Es una sensación que te atrapa, ¿no? Como un laberinto sin salida. Y esa misma sensación de incertidumbre nos invade cuando nos adentramos en el terreno pantanoso de las posibles víctimas. Nombres que resuenan con el eco de la tragedia. Cheri Jo Bates, Robert Domingos, Linda Edwards, Kathleen Jones, Donna Lass. Víctimas que podrían estar conectadas al Zodíaco, pero cuya relación con caso no está confirmada. Sombras que se proyectan sobre la investigación, aumentando la complejidad del rompecabezas. Empecemos por Cheri Jo Bates, asesinada en 1916 en Riverside, California. Su caso es especialmente inquietante, ya que sucedió 4 años antes de los primeros asesinatos confirmados del Zodíaco. Exacto. Y hay varios elementos que la vinculan con nuestro asesino. La brutalidad del crimen, las cartas que se enviaron a la policía y al periódico local, en las que el autor se atribuye el asesinato y advertía que Bates no era la primera y no sería la última. Frases que sin duda evocan el estilo del Zodíaco. ¿Y qué hay de las cartas? Se pudo confirmar que las escribió él. La caligrafía era similar a la del Zodíaco, pero nunca se pudo confirmar con total certeza. Además de las cartas, hay otro elemento perturbador, un poema, que se encontró tallado en un escritorio de la biblioteca del campus donde Bates fue asesinada. Un poema que, por su estilo y temática, también se ha atribuido al Zodíaco. Imagino que encontrar ese poema debió de ser un golpe muy duro para los investigadores. Un recordatorio de que el Zodíaco podría haber estado actuando mucho antes de lo que se pensaba. Sí, y esa posibilidad abre la puerta a un sinfín de preguntas. ¿Cuántos crímenes más podría haber cometido el Zodíaco antes de 1968? Es posible que su historial criminal se extienda aún más allá de lo que imaginamos. Preguntas que nos llevan a otra posible víctima, Donna Lass, una enfermera que desapareció en 1970 en South Lake Tahoe. Un caso rodeado de misterio. Donna desapareció sin dejar rastro. Lo único que se encontró fue su uniforme y sus zapatos, abandonados en su lugar de trabajo con restos de tierra. Su coche apareció en el aparcamiento de su edificio, pero de ella no había ni rastro. Una desaparición que encaja con el perfil de las víctimas del Zodíaco. Mujeres jóvenes, lugares apartados. ¿Hay alguna prueba que lo vincule directamente con este caso? Meses después de la desaparición de Donna, el Chronicle recibió una postal que muchos atribuyen al Zodíaco. Era un collage de anuncios y letras de revistas, que mostraba un bosque de pinos y la frase Sierra Club, buscando víctima 12, la mirada por los pinos, paso a áreas de Lake Tahoe, alrededor en la nieve. Un mensaje críptico que evoca la imagen de Donna desapareciendo en las montañas nevadas. Se investigó esa pista. Sí, pero la postal no aportó ninguna prueba concluyente.
Sin embargo, en 2023, un cráneo que se había encontrado años atrás, cerca de la carretera 20 de California, fue identificado mediante ADN como el de Donna Lass. Y el lugar donde se encontró el cráneo no está muy lejos de la zona que se menciona en la postal. Es decir, que el Zodíaco podría haber estado involucrado en la desaparición de Donna. Un descubrimiento que reabre viejas heridas y nos recuerda que, aunque hayan pasado décadas, el caso sigue vivo. Exacto. El pasado siempre encuentra la forma de volver a nosotros. Y hablando de volver al pasado, hay otro caso que debemos mencionar, el de Kathleen Jones, una mujer que afirmó haber sido secuestrada por el Zodíaco en 1970. Si no recuerdo mal, ella iba con su bebé en el coche cuando un hombre se ofreció a ayudarla con un neumático pinchado. Pero en lugar de ayudarla, la secuestró y la llevó por carreteras secundarias durante horas, amenazándola a ella y a su hija. Y lo más escalofriante es que al ver el retrato robot del Zodíaco, Jones lo identificó como su secuestrador. Una prueba que parece bastante sólida. ¿Por qué se duda de su testimonio? Hay ciertas inconsistencias en su relato. Detalles que no encajan, versiones contradictorias de los hechos. Algunos investigadores creen que Jones inventó la historia para llamar la atención, o que realmente fue secuestrada, pero no por el Zodíaco. Otro caso que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es posible que la propia Jones fuera víctima de la paranoia que el Zodíaco había sembrado en California? Es una posibilidad. El miedo puede distorsionar la realidad, hacer que veamos peligros donde no los hay. Y hablando de miedo, adentrémonos en el terreno pantanoso de los sospechosos. Arthur Lee Allen, el único sospechoso nombrado públicamente por la policía, es una figura central en esta historia. Un hombre con un coeficiente intelectual altísimo, pero también con un historial de comportamiento perturbador. Allen fue investigado durante años. Tenía un reloj Zodiac, conocía la novela, el juego más peligroso, poseía armas y explosivos. Parecía encajar en el perfil del asesino, ¿verdad? Sí, pero las pruebas físicas nunca fueron concluyentes. Ni la escritura, ni las huellas dactilares, ni el ADN lo conectaban directamente con los crímenes. Se llevaron a cabo 3 registros en su casa, se le sometió a interrogatorios, pero nunca se encontraron pruebas irrefutables. Es decir, que Allen, a pesar de ser el sospechoso principal durante años, nunca fue acusado formalmente. ¿Qué pasó con él? Murió en 1992 sin haber sido juzgado. Un final frustrante para una investigación que duró décadas. Y su muerte, lejos de cerrar el caso, abrió la puerta a nuevas especulaciones. Si Allen no era el Zodíaco, ¿quién era? ¿Qué otras teorías se han barajado a lo largo de los años? La lista de posibles sospechosos es larga y variada. Desde un editor de periódico llamado Rachel Gaikowski, que tenía un gran parecido físico con el retrato robot del Zodíaco, hasta el padre de Steve Hodel, el detective que investigó el famoso caso de la Dalia Negra. ¿El padre del detective? Sí. Steve Hodel cree que su padre George Hodel era el Zodíaco, basándose en similitudes en la caligrafía, en los modus operandi de ambos asesinos y en otros detalles circunstanciales. Una teoría sorprendente, sin duda. ¿Y qué hay de las pruebas? ¿Hay algo que sustente la acusación de Hodel? Las pruebas son, en su mayoría, circunstanciales. Pero Hodel ha aportado algunos documentos y fotografías que, según él, demuestran la culpabilidad de su padre. Es decir, que el caso del Zodíaco sigue abierto a todo tipo de especulaciones. Un puzzle en el que cada pieza parece encajar, pero que nunca llega a completarse. Y en los últimos años, un nuevo nombre ha surgido con fuerza. Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea que murió en 2018. Un grupo de investigadores independientes, los Case Breakers, lo han señalado como el principal sospechoso. ¿Y en qué se basan para acusar a Poste? ¿Tienen alguna prueba sólida? Los Casebreakers afirman tener nuevas pruebas forenses y análisis de las cartas del Zodíaco que apuntan a Poste como el autor de los crímenes. Según ellos, hay similitudes en la caligrafía, en el estilo de escritura, e incluso han encontrado un mensaje oculto en una de las cartas que revela el nombre de Poste. Un mensaje oculto. Es como si el Zodíaco quisiera ser descubierto, pero al mismo tiempo jugar al despiste con los investigadores. ¿Y qué dice la policía sobre este nuevo sospechoso? Al principio, el FBI descartó la teoría de los Casebreakers, pero ante la presión pública y las nuevas evidencias, decidieron reabrir la investigación, incluyendo el material aportado por el grupo independiente. Un nuevo capítulo en la historia del Zodíaco. Se ha confirmado ya que Poste era el asesino. No de forma definitiva, pero hay indicios que apuntan en esa dirección. En 2023, se comparó una muestra de ADN de Poste con los restos de cabello encontrados en la mano de Cheri Jovetes, considerada la primera víctima del Zodíaco. Y se encontró una coincidencia. Una coincidencia que podría ser la clave para resolver el misterio. Es posible que después de tantos años estemos cerca de conocer la verdadera identidad del Zodíaco. Es una posibilidad que nos llena de esperanza. El caso del Zodíaco, aunque aún no está cerrado, parece estar más cerca que nunca de encontrar una respuesta definitiva.
Las nuevas tecnologías, el análisis de ADN y la perseverancia de investigadores, tanto profesionales como aficionados, podrían finalmente arrojar luz sobre la identidad del asesino que aterrorizó a California hace más de medio siglo. Un asesino que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue fascinándonos y aterrorizándonos a partes iguales. Un enigma que nos recuerda que el mal puede adoptar muchas formas y que a veces la verdad se esconde en los lugares más inesperados. Es curioso, ¿eh? Cómo un caso de hace tantos años sigue generando tanta expectación y alimentando la imaginación de la gente. Es verdad. La figura del Zodíaco se ha convertido en un icono de la cultura popular, en una especie de leyenda urbana. Y yo creo que eso dice mucho sobre nuestra fascinación por lo desconocido, por los misterios que se resisten a ser resueltos. Sin duda. El Zodíaco ha trascendido el ámbito criminal, sí, para convertirse en un enigma cultural, un símbolo del mal que se nos escapa de las manos. Pero ¿por qué nos fascina tanto? ¿Qué tiene el caso del Zodíaco que nos atrapa de esa manera? Yo creo que es una combinación de varios factores. Por un lado está el misterio en sí mismo. Un asesino que se burló de la policía, que jugó con la prensa, que dejó un rastro de códigos sin resolver. Un rompecabezas diabólico que nos invita a participar, a intentar encontrar la solución. Como si fuéramos detectives aficionados buscando pistas en la oscuridad. Exacto. Y a eso se suma la brutalidad de los crímenes, el terror que el Zodíaco sembró en California y también, como no, la incertidumbre, la falta de un cierre definitivo. Es como si el fantasma del Zodíaco siguiera vagando entre nosotros, esperando a ser desenmascarado. Y mientras tanto, seguimos especulando, investigando, buscando respuestas en los fragmentos de información que nos ha legado este escurridizo asesino. Las cartas, los códigos, los crímenes, cada elemento del caso es una pieza de un puzzle que aún no hemos logrado completar. ¿Crees que algún día sabremos con certeza quién era el Zodíaco? Es difícil saberlo con seguridad, pero los avances en la tecnología forense, el análisis de ADN y la perseverancia de los investigadores nos dan motivos para la esperanza. Quizás un día, un nuevo hallazgo, una pista inesperada, nos lleve a la verdad. Ojalá sea así. Porque hasta que no se resuelva el misterio, el Zodíaco seguirá proyectando su sombra sobre nosotros, recordándonos que hay preguntas que se resisten a ser contestadas y que el mal puede adoptar formas que escapan a nuestra comprensión. Mientras tanto, nos queda seguir explorando el caso, analizando las pruebas, buscando conexiones que se nos hayan pasado por alto. Como decíamos al principio, es como adentrarse en un laberinto lleno de callejones sin salida, pistas falsas y sombras inquietantes. Pero también de destellos de luz, de momentos de revelación, de la promesa de que algún día la verdad saldrá a luz. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el caso del Zodíaco. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a que sigas investigando, a que saques tus propias conclusiones. Quizás la clave para resolver el misterio esté más cerca de lo que pensamos. Tal vez en una de las cartas, en un detalle que hasta ahora ha pasado desapercibido. El Zodíaco nos ha desafiado a descifrar su enigma. Seremos capaces de hacerlo.